Nunca voy a olvidar ese día. El día que mi propio hijo me echó de mi casa, con las palabras más frías que escuché en mi vida. Papá, ya no puedes vivir aquí. Ahora los que van a quedarse son mis suegros. Así, sin más, sin una lágrima, sin un abrazo. Solo esas palabras, y yo ahí parado, con el corazón hecho pedazos. Y por eso, antes de contarte todo lo que pasó, quiero pedirte algo. Escucha bien esta historia hasta el final. Compártela con alguien que necesite escucharla porque quizás le sirva de reflejo. Y dime ahí en los comentarios, ¿de qué ciudad, de qué rincón de este mundo me estás escuchando ahora mismo? Me llamo José Ángel, pero la mayoría me conoce simplemente como Don José. Tengo ya 83 años encima, y aunque el cuerpo ya no responde como antes, te digo que el corazón todavía aguanta. Nací en un pueblito de Guanajuato, donde la vida no era fácil, pero sí honesta. Mi padre me enseñó a trabajar desde niño. La tierra, los animales, el martillo, el cemento, todo lo aprendí de él. Y siempre tuve en la cabeza esa idea de que lo más importante era la familia. Por eso, cuando me casé con Marisol y llegaron mis 2 hijos, Luis y Daniel, me juré que ellos tendrían lo que yo no tuve: un hogar firme, comida en la mesa y una educación que les abriera puertas. Me pasé la vida trabajando. Primero en el rancho, después me fui a la ciudad, porque el campo ya no daba lo suficiente. Fui albañil muchos años, cargando bloques, mezclando concreto, construyendo casas para otros mientras soñaba con terminar la mía. Y sí, con el tiempo lo logré. Una casita sencilla, de paredes gruesas, con su patio y su huerta. Nada lujoso, pero mío. Nuestro. Allí crecieron mis hijos. Allí corrían, allí aprendieron a montar bicicleta, pero ya sabes cómo es el tiempo. Se lleva a la gente que uno más quiere. Perdí a Marisol cuando apenas tenía 52 años. Un cáncer rápido, de esos que no te dan aviso. Y ahí me quedé, solo, criando a Luis y a Daniel. Luis siempre fue más serio, más reservado, de esos que guardan todo para sí. Daniel, en cambio, era más alegre, más pendiente de los demás. Pero los dos salieron adelante, estudiaron, trabajaron, formaron sus familias. Con los años, ya retirado, me quedé viviendo solo en la casa. A veces me visitaban, sobre todo Daniel, con sus hijos, mis nietos. Esos momentos eran lo que me daban vida. Pero con el tiempo las visitas se hicieron menos, las llamadas más cortas. Yo lo entendía. Los jóvenes siempre tienen prisa, responsabilidades. Hasta que llegó aquel domingo. Era un domingo templado, con el sol apenas asomando. Yo estaba en el patio regando las plantas cuando escuché el coche de Luis. No venía solo. Venía con su esposa y con los suegros. Me extrañó, porque casi nunca venían todos juntos. Salí a recibirlos con mi sombrero en la mano, saludando como siempre. Entraron, se sentaron en la mesa y entonces Luis me soltó aquello sin anestesia. Papá, ya no puedes vivir aquí. Esta casa está muy grande para ti solo. Ya hablamos y decidimos que lo mejor es que vayas a vivir a una residencia. Mientras tanto, mis suegros se van a quedar aquí, para que la casa no esté sola. Yo me quedé frío, mirando el café que tenía en la mano. Pensé que era una broma, una mala broma. Pero no, era en serio. Ellos ya lo habían decidido. No me pidieron opinión. Solo vinieron a informarme como si fuera un trámite. Es por tu bien, dijeron. Para que estés cuidado, para que no te pase nada solo. Y yo pensé, tanto trabajo, tanto sudor, tanta vida puesta en estas paredes, para que ahora me saquen de aquí como si fuera un mueble viejo. No es el asilo en sí lo que me dolió, sino el desprecio, el olvido, la falta de consideración. Ni un abrazo, ni una lágrima, solo esa frialdad. Me levanté despacio, apoyándome en la mesa, y les dije que sí, que si eso era lo que querían, estaba bien. Pero por dentro, te digo, sentía que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Porque uno puede aguantar muchas cosas, pero eso no se lo espera de su propio hijo. Luis y su esposa se quedaron hablando, organizando cosas, diciendo que iban a regresar al día siguiente para ayudarme a empacar.
Los suegros miraban para otro lado, sin decir nada. Yo no escuchaba ya. Solo miraba alrededor, cada rincón de la casa, las fotos en la pared, el sillón viejo donde me sentaba a leer, el árbol en el patio donde colgaban los columpios de mis hijos. Todo eso ahora quedaría en manos de otros. Pero lo que ellos no sabían, y aquí es donde empieza de verdad esta historia, es que yo no era ningún viejo tonto. Y lo que hice después, te lo juro, es algo que nadie en esa mesa se imaginaba. Algo que hasta el día de hoy no han podido olvidar. Esa noche, después de que se fueron, me quedé solo en la casa. No encendí la luz, no puse música, no quise ni cenar. Solo me senté en la mecedora del patio, mirando el cielo oscuro, las estrellas allá arriba, pensando. Y mientras pensaba, las palabras de Luis seguían dando vueltas en mi cabeza. Ya no puedes vivir aquí. Como si uno dejara de ser útil, como si uno fuera solo un estorbo. Pero te voy a confesar algo. Entre el dolor y la tristeza, empezó a despertarse otra cosa en mí. Una especie de coraje, de dignidad herida. Porque aunque los años pesan, aunque las manos tiemblen un poco y los pasos sean más lentos, uno sigue siendo dueño de lo que ha construido. Esa casa, esas paredes, ese terreno, todo eso estaba a mi nombre. Y había algo que Luis, en su prisa por deshacerse de mí, parecía haber olvidado. Verás, cuando construí esta casa lo hice con mucho sacrificio. No solo en dinero, sino en papeles, en trámites, en asegurarse de que todo quedara bien registrado. Esa casa estaba a mi nombre, y solamente a mi nombre. Ni Luis, ni Daniel, ni nadie más figuraba ahí. Y aunque ellos vivieran allí, aunque yo les diera un pedazo para que pusieran su propio cuarto cuando eran jóvenes, legalmente todo me pertenecía a mí. Eso no lo podían quitar con palabras bonitas ni con un simple «ya decidimos». Así que esa misma noche, antes de que se hiciera más tarde, fui hasta el cuarto donde guardaba mis documentos. Saqué una carpeta de cuero viejo, de esas que uno guarda por años, llena de papeles, escrituras, recibos, contratos, hasta la copia del acta de defunción de Marisol. Revisé todo con calma, despacio, asegurándome de que no faltara nada. Y ahí estaba. El título de propiedad, con mi nombre completo, José Ángel Ramírez Torres, bien clarito, con fecha y firma notarial. Esa carpeta se convirtió en mi escudo, en mi respuesta silenciosa. Porque no iba a gritar, no iba a discutir. A mi edad, uno aprende que las cosas importantes se hacen con cabeza fría, no con gritos. Y así pasé la noche, pensando en el siguiente paso. Al día siguiente, como habían dicho, Luis y su esposa llegaron temprano. Traían unas cajas, bolsas, como si ya todo estuviera decidido. Se bajaron del carro con cara de apuro, de quien quiere acabar rápido con un asunto incómodo. Yo los esperé en la puerta con la carpeta en la mano. Luis se sorprendió al verme ahí parado, firme. Me preguntó, «¿Y, papá, ya empacaste algo?» Y yo le respondí con toda la calma del mundo, «Antes de empacar, hay algo que necesitas ver». Lo invité a pasar, lo senté en la mesa, puse la carpeta delante de él y la abrí. Saqué el título de propiedad y lo puse ahí, abierto, para que no quedara duda. Luis lo miró, lo leyó, y fue como si se le borrara la expresión de la cara. Lo miró una vez y otra y otra. Su esposa se acercó también y no decía nada. Le dije despacio, mirándolo a los ojos, «Esta casa es mía, Luis. Siempre lo ha sido. Nadie puede decidir por mí lo que hago con ella, y mucho menos echarme». Luis no supo qué decir. Balbuceó algo, como que no era eso lo que querían, que solo pensaban en mi bienestar. Pero yo ya no estaba para escuchar excusas. Le dije que respetaba que quisieran cuidarme, pero no a costa de sacarme de mi propio hogar, de poner a otros en mi lugar. Ahí quedó la cosa. No hubo gritos, no hubo llanto. Solo ese silencio incómodo que se siente cuando alguien se da cuenta de que metió la pata hasta el fondo. Pero yo no pensaba quedarme solo con eso. Sabía que si lo dejaba pasar, algún día podrían volver a intentarlo, o incluso hacer algo peor.
Por eso, ese mismo día, después de que se fueron, llamé a un abogado, un conocido de toda la vida, amigo de confianza. Le conté todo, y él me ayudó a poner en orden los papeles para dejar todo bien claro. Un testamento actualizado, instrucciones legales de qué hacer con la casa, todo. Esa tarde, mientras firmaba los papeles con el abogado en la mesa del comedor, sentí algo que hacía tiempo no sentía: tranquilidad. Porque una cosa es vivir con dolor, pero otra es vivir con la cabeza en alto, sabiendo que uno defiende lo que es suyo. Y mientras firmaba, pensé en Daniel. Pensé si él sabría lo que su hermano había hecho. Y ahí, en ese mismo momento, tomé la decisión de buscarlo, de llamarlo, de contarle la verdad de todo lo que estaba pasando. Porque si hay algo que he aprendido, después de tantos años, es que el silencio a veces hace más daño que la peor de las palabras. No había pasado ni un día desde que dejé todo en orden con el abogado, cuando agarré el teléfono con manos un poco temblorosas, pero con la decisión firme, y marqué el número de Daniel. Era temprano, todavía con el fresco de la mañana. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Al oír su voz, tan igual a la de cuando era muchacho, se me hizo un nudo en la garganta. Le dije: «Daniel, hijo, necesito hablar contigo, pero de hombre a hombre». Él se preocupó enseguida, preguntando si me sentía bien, si había pasado algo. Y ahí, con la voz serena pero firme, le solté la verdad completa, desde el principio. Le conté lo que había pasado con Luis, con su esposa, con los suegros, con esa reunión donde me habían querido sacar de mi propia casa. Daniel no dijo una palabra mientras yo hablaba. Solo escuchaba, y eso, te digo, me hizo sentir que al menos alguien en la familia todavía tenía el corazón en su lugar. Cuando terminé, hubo un silencio largo, de esos que pesan más que las palabras, hasta que finalmente me dijo con la voz quebrada: «Papá, no sabía nada. Te lo juro por lo que más quiera, no sabía nada de eso. Si lo hubiera sabido, habría estado ahí». Y no te voy a mentir, se me humedecieron los ojos al escucharlo. Daniel me dijo que iría a verme ese mismo día, y así fue. A media tarde, llegó con su camioneta, solo, sin la familia. Cuando entró a la casa, lo primero que hizo fue abrazarme fuerte, como hacía años que no lo hacía. Y en ese abrazo, sentí que al menos una parte de todo ese dolor se iba disipando, como si el corazón se acomodara de nuevo en su sitio. Nos sentamos en la mesa, con 2 cafés recién hechos, y le mostré también los papeles que había preparado con el abogado. Daniel los miró, asintiendo, diciendo que era lo correcto. Y ahí, con el café en la mano, me soltó algo que no esperaba. «Papá, si tú quieres, me puedo venir a vivir aquí contigo, para que no estés solo, para que nadie más vuelva a faltarte el respeto». Y te confieso que por dentro sentí alivio, pero también orgullo, porque no le había pedido nada, no le había reclamado, y aún así, él se ofrecía a estar ahí, como familia de verdad. Le dije que lo pensaría, que agradecía de corazón, pero que necesitaba unos días para acomodar las ideas. Porque a mi edad, uno aprende que las decisiones no se toman en caliente, sino con la cabeza bien fría. Y mientras hablábamos, mientras recordábamos tiempos pasados, sentí que algo dentro de mí volvía a florecer. No todo estaba perdido. No toda la familia había olvidado de dónde veníamos, ni quién había sido el que puso los primeros ladrillos de esa casa. Pero justo cuando pensaba que las cosas ya estaban más tranquilas, apareció otra sorpresa. Y no era una visita de cortesía ni una llamada para pedir disculpas. Era algo más serio. A la mañana siguiente, golpearon la puerta con fuerza. Al abrir, me encontré con un hombre de traje, portando unos papeles en la mano. Era un oficial, entregándome un documento formal, una notificación. Luis había ido más lejos de lo que yo imaginaba. Intentaba reclamar legalmente la casa, alegando que me encontraba incapacitado para tomar decisiones por mí mismo. Te podrás imaginar cómo se me revolvió el estómago al leer eso. Mi propio hijo, el que yo había criado, ahora queriendo hacerme pasar por incapaz,
solo para quedarse con lo que no era suyo. Daniel, que estaba conmigo en ese momento, tomó el papel, lo leyó con calma y luego me miró con esa mezcla de tristeza y rabia que uno no sabe bien cómo describir. Me puso la mano en el hombro y me dijo: «No te preocupes, papá. Esto no se va a quedar así». Y ahí, mi amigo, mi amiga que me escuchas, supe que la verdadera pelea apenas estaba comenzando. Porque una cosa es que intenten aprovecharse de uno con palabras, pero otra muy diferente es cuando ya se meten con lo que a uno le pertenece por derecho. Y aunque mis piernas ya no sean las de antes, aunque el corazón lata más despacio, te aseguro, no iba a dejar que me quitaran lo que construí con estas 2 manos, ni ahora ni nunca. Ese mismo día en la tarde, después de recibir la notificación, Daniel no se quedó de brazos cruzados. Mientras yo me sentaba en la mecedora del patio, mirando al horizonte con la carpeta de documentos aún sobre la mesa, él ya estaba haciendo llamadas. Llamó a su abogado de confianza, explicó todo el asunto con calma pero con firmeza. Yo lo escuchaba hablar por teléfono y por dentro sentía una mezcla rara, entre orgullo y tristeza. Orgullo porque uno de mis hijos estaba ahí, defendiéndome. Tristeza porque el otro había llegado tan lejos con su ambición. Daniel me dijo que lo primero era acudir de inmediato a un juzgado, para dejar constancia de que yo estaba en pleno uso de mis facultades. Me miró a los ojos, casi como un niño pidiéndome permiso, y me preguntó: «¿Te animas, papá?» Y yo con el alma entera le dije: «Claro que sí, hijo, no me voy a dejar». Al día siguiente ya estábamos sentados frente a un médico especialista, un hombre serio pero respetuoso. Me hizo pruebas, me hizo preguntas, de esas que parecen tontas pero que sirven para comprobar si uno todavía tiene bien la cabeza. Nombres, fechas, cosas de memoria. Yo respondí todo, mirando siempre a los ojos del doctor, con la tranquilidad de saber que no tenía nada que esconder. Al final, el médico me sonrió y dijo: «Don José, usted está más claro que muchos jóvenes que veo por aquí». Con ese informe en mano, Daniel y el abogado procedieron a presentar un recurso ante el juzgado. Todo de forma legal, todo paso a paso, sin hacer escándalo. Y mientras tanto, en la casa, yo seguía con mi vida de siempre, regando las plantas, barriendo el patio, cocinando mis frijoles como cada mañana. Pero con una diferencia. Ahora tenía el corazón más tranquilo, sabiendo que no estaba solo. Una tarde, mientras me sentaba en el sillón de la sala leyendo el periódico, tocaron la puerta de nuevo. Pensé que era algún vecino, pero al abrir, me encontré cara a cara con Luis. Solo, sin su esposa, sin los suegros. Traía una cara pálida, como de quien no había dormido bien. Se quedó parado ahí, sin saber bien si entrar o no. Yo no dije nada. Solo lo miré, esperando que hablara primero. Y después de unos segundos, finalmente lo hizo. «Papá, vine a hablar contigo. A pedirte perdón. Te voy a ser sincero. En ese momento no supe qué sentir. No era enojo, no era alegría. Era algo más difícil de explicar, como una mezcla de desconfianza y alivio. Le dije que pasara, que se sentara, y ahí, en la misma mesa donde me había querido echar hacía unas semanas, ahora estaba pidiéndome perdón. Luis bajó la cabeza, y con la voz rota, me confesó que había sido idea de su esposa todo el asunto, que él no había tenido el valor de decir que no, que se había dejado llevar por la presión, por el miedo de perder cosas. Me dijo que ahora lo entendía, que lo que habían hecho era una falta de respeto, una traición. Yo lo escuché en silencio, sin interrumpirlo, y cuando terminó, le dije algo que había guardado en el corazón durante todos esos días. Luis, uno puede equivocarse, hijo, pero lo que no se puede perder nunca es el respeto, ni a los demás, ni a uno mismo. No le grité, no le reproché, solo eso, porque a mi edad, uno ya no tiene ganas de pelear por cosas viejas, pero tampoco olvida tan fácil. Luis me pidió que por favor no continuara con el proceso judicial, que no quería que todo se hiciera público, que le daba vergüenza. Y ahí, mientras lo miraba,
Supe que tenía que tomar una decisión. Seguir adelante con la demanda, o dejar las cosas hasta ahí, confiando en su palabra. Me tomé un momento para pensarlo. Le dije que le daría mi respuesta al día siguiente, porque esas decisiones no se toman con el corazón caliente, sino con la cabeza fría. Esa noche, mientras el viento movía las hojas del árbol grande del patio, me senté en la mecedora, mirando las estrellas, pensando, recordando todos los años de trabajo, de sacrificio, de amor dado sin esperar nada. Y pensé también en Marisol, en qué hubiera hecho ella en mi lugar. Y ahí, con el corazón tranquilo, tomé mi decisión. A la mañana siguiente, el aire estaba fresco, de esos días que huelen a tierra mojada, aunque no hubiera llovido. Me levanté temprano, preparé mi café como siempre, y antes de que el reloj marcara las 9, Luis ya estaba ahí, tocando la puerta. Esta vez solo, otra vez, con las manos metidas en los bolsillos y los ojos bajos, como un muchacho esperando castigo. Le abrí sin decir mucho. Le hice pasar y nos sentamos en la mesa. Saqué la carpeta con los papeles una vez más y la puse sobre la mesa, como quien pone una carta boca arriba. Luis tragó saliva. Yo no lo miraba con rabia. Te digo la verdad, lo miraba como quien mira a un hijo que ha perdido el rumbo, pero que aún tiene una oportunidad de enmendar. Le serví un café y le dije despacio: «Ya lo pensé, hijo, y la decisión está tomada». Luis levantó la mirada, esperando lo peor. Y ahí le dije: «No voy a seguir con el juicio. No porque me lo pidas tú, sino porque yo ya no quiero cargar con eso en el corazón. Pero las cosas van a quedar claras desde hoy». Le expliqué que el abogado ya había dejado todo en regla. La casa seguía a mi nombre, y quedaría así hasta el último de mis días. Nadie podría mover un dedo sin mi autorización. Le dije que si algún día yo decidía vender, regalar o dejar en herencia, sería por mi voluntad y no por presión de nadie. Y que además, a partir de ese día, quería que se respetara mi espacio, mi tiempo y mi vida. Ni más ni menos. Luis no dijo nada al principio. Solo asintió con la cabeza, con los ojos vidriosos. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, lo vi de verdad como aquel niño que corría por el patio buscando mis brazos cuando se caía. No era el hombre frío de las últimas semanas, era otra vez mi hijo. Al cabo de un rato, me pidió un abrazo, y te confieso que me costó, pero se lo di, porque uno puede tener el corazón herido, pero no de piedra. Lo abracé fuerte, dándole una palmada en la espalda, y ahí, en ese momento, sentí que al menos una parte de todo ese peso se aflojaba. Después de eso, Luis se fue, y yo me quedé solo otra vez. Pero ya no con la tristeza de antes, sino con esa calma que solo da saber que uno hizo lo correcto. Esa misma tarde, Daniel vino a verme. Le conté todo, con detalle, y él no estuvo muy de acuerdo al principio. Me dijo que hubiera preferido que siguiera con el proceso, para dejar un ejemplo claro. Pero también entendió, porque Daniel siempre fue así, de corazón grande, de escuchar antes de hablar. Nos quedamos los dos en el patio, mirando el atardecer. Y fue entonces cuando me soltó algo que me dejó pensando por días. «Papá, ¿y si algún día yo también cometo un error? ¿Tú me perdonarías igual?» Yo lo miré, con una sonrisa triste, y le dije: «Hijo, el perdón es para los que reconocen el error, no para los que siguen caminando como si nada». Y en ese silencio, con el sol escondiéndose detrás de los cerros, sentí que de alguna forma todo estaba en su sitio. Pero la historia no se cerraba ahí, porque unos días después recibí una carta que cambiaría el rumbo de todo. Una carta que no esperaba, de una persona que llevaba años sin escribirme. Esa carta llegó una mañana, doblada en dos, metida bajo la puerta de casa. No traía remitente, solo mi nombre escrito a mano con una letra que me parecía conocida, pero no lograba ubicar en el momento. La tomé con cuidado, como si fuera algo frágil, y me senté en la mesa del comedor, ahí donde solía tomar el café todas las mañanas. La abrí despacio, sin apuro, y cuando empecé a leer las primeras líneas, el corazón me dio un vuelco.
Era de Marta, mi nuera, la esposa de Luis, esa mujer que durante años había estado a mi lado en comidas familiares, en Navidades, en los cumpleaños de los nietos, y que había terminado siendo una de las razones por las cuales me habían querido echar de mi propia casa. En la carta, Marta me pedía perdón. No eran palabras grandilocuentes, no era una excusa barata. Era un texto corto, directo, escrito con tinta azul. Me decía que se había dado cuenta del daño que había causado, que había actuado por miedo, por querer proteger a su familia, pero que al final había entendido que lo que hicieron conmigo no tenía justificación. Me decía también que había decidido separarse de Luis por un tiempo, para poner las cosas en orden en su propia cabeza, y que lo único que pedía era que no la guardara en el corazón como un enemigo. Te soy honesto. Terminé de leer esa carta con los ojos llenos de agua, no porque pensara en Marta en sí, sino porque entendí que, a veces, la vida te enseña las lecciones más duras en los momentos que menos lo esperas. Esa carta no cambiaba el pasado, pero sí me dejaba claro que algo había aprendido ella también. Guardé la carta en la carpeta de papeles, junto a las escrituras de la casa, no porque valiera legalmente, sino porque para mí tenía valor de palabra, de cierre. Ese mismo día, le conté a Daniel. Se quedó pensativo, mirando el papel entre sus manos, y solo dijo, «¿Qué cosas tiene la vida, verdad, papá?» Y sí, qué cosas. Los días pasaron más tranquilos después de eso. No hubo más visitas de Luis, ni de los suegros. Todo quedó en silencio. Un silencio bueno, de esos que no pesan, sino que descansan. Yo seguí con mi rutina, cuidando mis plantas, viendo las noticias por la mañana, cocinando mis frijoles y mi arroz. Y una tarde, sentado en la mecedora, mirando el atardecer, Daniel me dijo algo que me dejó pensando. «Papá, ¿alguna vez pensaste en vender esta casa e irte a vivir a otro lugar?» Me lo dijo así, de golpe, como quien lanza una piedra al agua para ver cuántas ondas hace. Y la verdad es que nunca lo había considerado. Para mí, esa casa era todo. No por las paredes, no por el techo, sino por lo que significaba. Pero también entendí que a veces, para cerrar un ciclo de verdad, uno tiene que soltar. Le dije que lo pensaría, que no era algo que se decidiera en un día. Y ahí quedó la conversación. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas con suavidad, me quedé pensando en esa idea. Vender la casa, empezar de nuevo, en otro lado, sin tantos recuerdos, sin tantas sombras. Y justo cuando pensaba en eso, sonó el teléfono. Una llamada que no esperaba. Una llamada que cambiaría mi decisión. Era Luis. Después de tantos días de silencio, me llamaba para decirme algo que... Bueno, eso ya te lo contaré más adelante. Cuando contesté el teléfono aquella noche, al escuchar la voz de Luis, lo primero que sentí fue un peso extraño en el pecho. No era rabia, no era tristeza, era más bien una mezcla de sorpresa y precaución. Él me habló despacio, con una voz mucho más suave que otras veces, como si le costara juntar las palabras. Y lo primero que me dijo fue, «Papá, quería decirte que ya vendimos nuestra casa». Me quedé en silencio, esperando entender a qué venía todo eso. Luis continuó, «¿Con Marta? Bueno, ya no estamos juntos. Y he estado pensando mucho en todo lo que pasó, lo que te hice, lo que intenté hacer. No tiene perdón, pero estoy buscando empezar de nuevo. Y pensé que, si tú algún día decides vender la casa, me gustaría saberlo». Ahí me di cuenta de que la vida da vueltas que uno no imagina. El mismo hijo que había querido quedarse con lo que era mío, ahora venía a mí a pedir, pero de otra forma. No reclamando, no exigiendo, pidiendo con humildad. Yo no le respondí de inmediato. Le dije que tenía que pensarlo, que no era una decisión cualquiera. Y colgué el teléfono con la cabeza llena de recuerdos, de pensamientos, de preguntas. Esa noche no dormí mucho. Me senté en el patio, con una cobija sobre los hombros, mirando las estrellas, escuchando el viento mover las ramas del árbol grande. Pensaba en lo que había vivido allí, en lo que había construido, en los días felices y en los tristes.
Y también pensaba en Luis, en si de verdad había cambiado, en si merecía una segunda oportunidad. Al amanecer, decidí salir a caminar un poco, cosa que ya no hacía tan seguido. Fui hasta el pueblo, pasando por las calles de siempre, saludando a los vecinos. Algunos me preguntaban cómo iba todo, si ya había arreglado lo de la casa. Yo solo sonreía, con ese gesto de todo en paz, porque a veces no hace falta contarle a todo el mundo lo que uno lleva en el corazón. En el camino de regreso, me detuve frente a la iglesia del pueblo. No soy un hombre muy religioso, pero en momentos así, uno busca respuestas donde puede. Entré, me senté en una de las bancas de madera, y ahí, en silencio, le hablé a Marisol, como si estuviera sentada a mi lado. Le dije, ¿tú qué harías, mujer? ¿Venderías la casa? ¿La dejarías ir? ¿Le darías otra oportunidad a Luis? No obtuve una respuesta, claro. Solo el silencio y el eco de mis propios pensamientos. Pero algo dentro de mí se calmó, y supe que ya había decidido. Esa misma tarde, llamé a Daniel y le pedí que viniera. Cuando llegó, nos sentamos en el patio, con 2 cafés humeando sobre la mesa, y le dije, «Hijo, he decidido vender la casa, pero no se la voy a vender a Luis. La voy a vender a un desconocido, a alguien de fuera, para que nadie en la familia sienta que le debe algo a otro, para que todo quede claro, limpio». Daniel al principio se sorprendió, pero luego asintió, entendiendo, y me dijo, «Si eso te da paz, papá, yo te apoyo». Y así fue como al día siguiente, con la ayuda del abogado, pusimos la casa en venta. No lo anunciamos en voz alta, no colgamos carteles, todo de forma discreta, tranquila, como debe ser. En el fondo, no era solo por la casa, era por cerrar un ciclo, por dejar atrás una historia que, aunque tuvo momentos duros, también me dejó enseñanzas, recuerdos y lecciones que nunca voy a olvidar. Y mientras esperábamos a que alguien se interesara por la casa, yo seguía con mi vida normal, sabiendo que, pase lo que pase, ya había hecho lo que tenía que hacer. Pero justo cuando pensaba que todo estaba en calma, apareció una oferta inesperada, una que lo cambiaría todo de nuevo. Y fue cosa de días. Ni una semana había pasado desde que el abogado puso los papeles en regla, cuando una camioneta blanca se estacionó frente a la casa. Eran como las 4 de la tarde, el sol ya no pegaba tan fuerte y yo estaba sentado en el patio, limpiando unas macetas, cuando escuché el motor apagarse. Levanté la vista y vi a un hombre de unos 40 y tantos años, vestido con camisa blanca, pantalón de mezclilla, sombrero, un tipo de esos que uno reconoce como gente de negocios del interior. Bajó del vehículo con pasos tranquilos, mirando alrededor con ojos de quien sabe valorar una casa bien cuidada. No parecía cualquier curioso, ni esos que vienen a preguntar por preguntar. Se acercó, saludó con respeto extendiendo la mano. «Buenas tardes, ¿usted es don José Ángel?» Le dije que sí, y sin mucho rodeo, el hombre me soltó. «Me enteré por el licenciado que usted está vendiendo la casa. Vengo a verla, si me permite». No era la primera vez que alguien venía a curiosear, claro, pero aquel hombre, que se presentó como Rogelio Vargas, parecía distinto. Tenía ese tono de voz seguro, pausado, como de quien no tiene prisa pero sabe lo que quiere. Le hice pasar, le mostré el patio, los cuartos, la cocina, todo despacio, sin apuro. Mientras caminábamos por la casa, me iba contando que trabajaba con su familia en un negocio de muebles, que andaba buscando una propiedad por la zona para instalarse con su esposa y sus 2 hijos. Y mientras hablaba, se notaba que miraba cada rincón con un respeto especial, como si de verdad entendiera el valor de lo que estaba viendo, no solo en dinero, sino en historia. Cuando terminamos el recorrido, nos sentamos en la mesa del comedor. Rogelio sacó un cuaderno pequeño de su camisa, anotó algo y me dijo, «Don José, no le voy a regatear. Si usted quiere vender, yo le pago lo que vale. Y si usted necesita quedarse aquí unos meses más, mientras se acomoda, eso también se puede arreglar». Eso me llamó la atención. No todos tienen esa clase de consideración. Le dije que me diera un par de días para pensarlo, que yo no tomaba decisiones de un momento para otro, y él lo entendió de inmediato.
Se despidió con la misma calma con que había llegado, y mientras lo veía irse, sentí una mezcla de alivio y nostalgia. Esa noche, llamé a Daniel. Le conté todo, paso a paso, y él me escuchó en silencio. Al final, me dijo que si yo sentía que era el momento de soltar, de cerrar esa puerta de una vez por todas, entonces adelante. Y fue ahí, mientras colgaba el teléfono, que entendí de verdad. No era solo una casa lo que estaba dejando atrás, era una etapa entera de mi vida, una que ya había cumplido su ciclo. Al día siguiente, temprano, bajé al pueblo, al despacho del abogado. Ahí firmamos los papeles iniciales, dejando todo preparado para que Rogelio hiciera el pago y se formalizara la venta. No sentí tristeza al firmar. Sentí una paz rara, como si el corazón soltara un peso que llevaba años cargando sin saber. Cuando regresé a casa, me senté en la mecedora con mi café, mirando el patio por última vez con esos ojos de quien sabe que ya nada va a ser igual. Y mientras pensaba, escuché el sonido de otro coche llegando. Esta vez no era Rogelio, era Luis. Bajó solo, con el rostro cansado, como si no hubiera dormido en días. Se acercó despacio, sin levantar la voz, y se quedó de pie frente a mí, como quien espera permiso para hablar. No dije nada, solo lo miré, esperando. Y ahí, con la voz quebrada, me soltó. «Papá, ya me contaron que vendiste la casa. Quería verte. Antes de que te fueras. No sé bien qué esperaba escuchar de mí. Quizá un reclamo, quizá un reproche. Pero yo solo le dije, pasa, hijo, siéntate». Y ahí nos quedamos, los dos, en silencio largo, mirando el patio, los árboles, el cielo que ya se pintaba de naranja con el atardecer. Después de un rato, Luis habló de nuevo, más tranquilo, como si le costara menos sacar las palabras. He estado pensando mucho, en todo, en lo que hicimos, en lo que perdimos, y aunque no lo merezca, quería decirte gracias, por todo. Te voy a ser sincero. En ese momento sentí algo dentro que se rompía y se acomodaba de nuevo, todo al mismo tiempo. Porque aunque el daño ya estaba hecho, escuchar eso, escuchar un hijo reconocer de verdad lo que uno fue para él, es algo que no se compra con nada. Le puse la mano en el hombro sin decir palabra, solo ese gesto simple, que a veces dice más que 1000 frases. Esa noche, Luis se quedó un rato más, y por primera vez en mucho tiempo, compartimos un café sin prisas, sin silencios pesados, sin reproches. Solo como dos hombres que entienden que la vida sigue, aunque duela. Y al día siguiente, con el corazón más ligero, llegó el momento final. Rogelio regresó, esta vez con su familia. Firmamos los últimos papeles, entregué las llaves, y le di un último vistazo a todo. No me llevé muebles, no me llevé adornos. Solo una maleta con lo necesario y la carpeta con mis documentos. El resto se quedó ahí, como testigo de los años vividos. Y mientras me subía al coche de Daniel, con él al volante, y miraba por la ventana cómo la casa se iba quedando atrás, no sentí tristeza. Sentí algo diferente, como quien cierra un libro, sabiendo que fue bueno, pero que ahora toca empezar otro. Y ahí, mi amiga que me escucha, fue cuando de verdad empezó mi nueva vida. Porque aunque uno tenga 80 años, siempre hay tiempo para volver a empezar. Pasaron los días después de dejar aquella casa. Y te voy a decir algo con toda honestidad. Al principio cuesta mucho. Uno se despierta pensando que va a salir al mismo patio de siempre, que va a abrir la misma puerta, que va a escuchar los mismos sonidos de la calle. Pero no, todo es diferente. Ahora estaba viviendo en el departamento de Daniel, un lugar más pequeño, pero cómodo. Él había preparado un cuarto solo para mí, con una cama grande, un ropero y hasta un sillón junto a la ventana. Y aunque me trataban con cariño, siempre sentía esa punzada en el pecho, esa sensación de estar de visita, de no ser del todo de allí. Pero con el tiempo, uno aprende a acomodarse. Yo seguía con mi rutina. Me levantaba temprano, preparaba mi café, salía a caminar un rato por el barrio. La gente por allí ya me conocía. El viejito que saludaba a todos, que se paraba a platicar con el panadero, con el señor de las frutas.
Y poco a poco, fui entendiendo que el valor de las cosas no está en las paredes, ni en los techos, sino en la gente que uno lleva en el corazón. Una tarde, mientras Daniel estaba en el trabajo y yo me quedaba solo en el departamento, recibí una visita inesperada. Sonó el timbre, abrí la puerta y ahí estaba Luis. De nuevo. Esta vez traía en las manos una caja de madera envuelta con una cinta azul. Lo miré con la ceja levantada, preguntándome qué traía ahora entre manos, y sin decir mucho, me la extendió. Es algo que guardamos todos estos años, y pensé que ya era hora de dártelo. Tomé la caja, la llevé a la mesa y al abrirla, me encontré con un montón de fotos. Fotos viejas, en blanco y negro, otras en color ya gastado. Eran imágenes de cuando Luis y Daniel eran niños, de Marisol sonriendo en el patio, de la construcción de la casa, de cumpleaños, de días normales que uno no piensa que va a extrañar hasta que ya pasaron. Sentí un nudo en la garganta tan grande que tuve que sentarme para no perder el equilibrio. Luis se quedó de pie, mirando hacia la ventana, sin decir nada. Y ahí, en ese silencio, entendí que ese gesto suyo, tan simple, era una forma de cerrar el círculo. De decir, sin palabras, que todo lo que habíamos vivido seguía vivo de alguna manera, aunque ya no estuviéramos en la misma casa. Le agradecí, con la voz quebrada, y le ofrecí un café. Se sentó conmigo, y por primera vez en mucho tiempo, hablamos de cosas simples, del clima, del trabajo, de los nietos. No hacía falta hablar de lo que había pasado. Ya estaba entendido, ya estaba perdonado en el corazón, aunque no se olvidara del todo. Los días siguieron su curso, y con el tiempo, fui sintiendo que el dolor se iba haciendo más liviano. Me apunté a un club de abuelos del barrio, empecé a ir a las reuniones, a jugar dominó con otros señores, a contar historias. Y en esos ratos, cuando me tocaba hablar, solía decirles a los más jóvenes o a los que estaban pasando por algo parecido: uno nunca sabe lo fuerte que es, hasta que le toca empezar de nuevo. Daniel me apoyaba en todo. A veces me llevaba de paseo. A veces solo nos sentábamos en el parque, mirando a la gente pasar. Y en uno de esos paseos me preguntó: «Papá, ¿te arrepientes de haber vendido la casa?». Me quedé pensando un buen rato antes de responderle. Y al final, con una sonrisa tranquila, le dije: «No, hijo, no me arrepiento, porque entendí que las casas se pueden cambiar, pero lo que uno lleva aquí». Y me señalé el pecho. Eso no lo quita nadie. A esa noche, mientras me acostaba, mirando el techo blanco del cuarto nuevo, me di cuenta de algo importante. Después de todo lo vivido, de todo lo perdido y ganado, seguía siendo el mismo hombre. Con las manos arrugadas, sí, con las piernas más lentas, pero con el corazón firme. Y así, mi amigo, mi amiga que me escucha, fue como aprendí que no importa la edad que uno tenga, ni lo que haya pasado. Siempre hay espacio para volver a empezar, para hacer las paces con el pasado y caminar hacia adelante, aunque sea despacito. Pero justo cuando pensé que ya todo estaba en paz, recibí una última llamada. Una llamada que cambiaría una vez más el rumbo de las cosas. Esa última llamada llegó un jueves por la tarde, justo cuando estaba por salir a caminar. Sonó el teléfono fijo, de esos antiguos, con el timbre fuerte que retumba en toda la casa. Contesté con calma, sin imaginar quién podía ser, y al otro lado escuché una voz que reconocí de inmediato. Era Rogelio, el hombre que había comprado mi casa. Su tono era serio, pero respetuoso. Me dijo: «Don José, sé que ya no es asunto suyo, pero quería llamarlo para decirle que hace un par de días vinieron a buscarlo aquí, preguntando por usted». Me quedé en silencio, esperando que me explicara mejor. Rogelio continuó: «Era su hijo, el mayor, el señor Luis. Pasó por aquí, se quedó un rato mirando la casa desde afuera, y después se fue sin decir nada. No supe bien qué responder. Agradecí la llamada, colgué el teléfono y me senté un rato en el sillón junto a la ventana, mirando hacia la calle, imaginando a Luis, parado ahí frente a lo que un día fue su casa, mirando desde fuera lo que ya no le pertenecía.
Pasaron los días y no lo volví a ver. Tampoco llamó. Y ahí entendí que, aunque en el corazón ya habíamos hecho las paces, él seguía cargando con algo suyo, un peso que solo él podía soltar. Yo, por mi parte, había hecho todo lo que debía. No me quedaba nada pendiente. Con el paso del tiempo, el departamento de Daniel fue sintiéndose más mío. Colgué las fotos que Luis me había traído, acomodé mis cosas a mi modo, y seguí con mi vida sencilla. Café por las mañanas, caminatas, juegos de dominó con los amigos del club. Aprendí a disfrutar de los días tranquilos, de las pequeñas cosas que antes uno no valora tanto. Un día, mientras estaba en el parque, sentado en una banca bajo la sombra de un árbol grande, se acercó un muchacho joven, de unos 20 y tantos, con aspecto de estudiante. Me pidió permiso para sentarse a mi lado y así empezamos a conversar. Me preguntó por mi vida, por mi edad, por mis historias. Y sin pensarlo mucho, le conté, así como te la estoy contando ahora, todo lo que había pasado con mi casa, con mis hijos, con el cambio que había hecho en mi vida. El muchacho escuchaba con atención y al final me dijo algo que me dejó pensando. Usted tiene una fuerza que ya no se ve, don José. La mayoría de la gente se da por vencida cuando le pasan cosas así. Pero usted sigue. Y esas palabras me llegaron profundo. Porque tal vez uno no se da cuenta de lo que significa seguir adelante hasta que alguien te lo dice desde fuera. Esa tarde, volviendo a casa, me senté en la mesa con Daniel y le dije, «Hijo, ya no necesito más. Tengo lo suficiente. Lo que venga ahora ya es regalo». Y él solo sonrió, dándome una palmada en el hombro, como diciendo, «Así es, papá». Con el tiempo, esa sensación de paz se fue haciendo más grande. Ya no pensaba tanto en el pasado, ni en la casa, ni en lo que se había perdido. Solo pensaba en el día a día, en el presente, en disfrutar de lo que tenía ahora: salud, familia, un lugar donde dormir y, sobre todo, un corazón tranquilo. Y así fue como cerré ese capítulo de mi vida. Con la frente en alto, con el corazón limpio, sabiendo que hice lo que tenía que hacer. Porque uno no elige todo lo que le pasa, pero sí elige cómo seguir adelante después de que pasa. Y por eso, mi amigo, mi amiga que me escucha, te quiero decir algo antes de terminar esta historia. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por haberme escuchado. Y también quiero agradecer al canal Café con Bobó por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Y para ayudar a este canal, suscríbete aquí y comparte este video. Porque todos los días hay una historia nueva, y quién sabe, una de ellas puede parecerse a la tuya también. Ahora dime, ¿de qué ciudad me estás escuchando? ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿qué hubieras hecho?